esperar y muchas veces pagar, literal, pagar para que a mi mamá le pudiesen dar un certificado. Cuando sales de un país como Cuba, nunca vas a saber lo que te espera al otro lado, pero siempre dices, va a ser mejor que esto. Cuando bajas del avión te encuentras todo muy distinto y ahí comprendes que inicias una nueva etapa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Dani Lai desde la naturaleza. Estamos aquí, pues bueno, el día de hoy vamos a hacer un video súper interesante porque vamos a hablar de choques que yo tuve antes de llegar, o cuando llegué, mejor dicho, a este país. ¿Y qué pasó conmigo? ¿Qué me sucedió en todo ese tiempo? Y cómo yo pude entender ciertas cosas que me fascinaron, muchísimas de ellas, y otras que me llamaron muchísimo la atención porque nunca antes las había visto. Desde aquí les voy a comentar un poquito, luego seguiré mostrándole otras cosas más. Cuando llegué a este país, tengo que decirles que lo primero que me dijeron fue: tienes que empadronarte. Ya yo había averiguado que había sido empadronarme, pero estando yo en Cuba, yo no sabía lo que significaba eso ni qué importante era eso. Luego, les voy a explicar. Empadronarte es como darte de alta en el ayuntamiento de que tú vas a residir en cierto lugar de España, en alguna zona de España, y eso es muy importante, ese documento, porque con ese documento tú puedes hacer residencia, todo. Es que lo vas a necesitar para muchísimas cosas y es lo más importante que tienes que hacer. Yo en mi vida había escuchado de eso y decía, Dios mío, ahora como yo tengo que sacar una cita, porque aquí todo es con cita. Que eso fue un choque que yo tuve, porque en Cuba, a ver, hay cosas que es verdad que hay que sacar con cita, pero muchas cosas que tú ibas a la oficina que tenías que hacer una cola extremadamente larga, pero bueno, igual a veces, bueno, y lograbas entrar en el día y podías solucionar ese problema, o bueno, te dan una solución, ya ustedes saben. Pues bueno, aquí es totalmente diferente, que fue un choque, tener que sacar cita y tal. Yo tuve la oportunidad de saber qué lugar iba a venir y por eso en el momento ya pude sacar la cita, y que fue muy fácil. Siempre les digo, eso es con un contrato de alquiler, o si no con los inquilinos que viven en el hogar, bueno, que te dan el permiso y tal. También puedes ir con una factura de luz, de agua y tal. Bueno, eso tienen que mirarlo mucho bien por internet, porque en algunos lugares puede cambiar, pero bueno, les explico cómo fue el proceso mío, y que verdad me sorprendió muchísimo. Pero sí es algo bueno, es que ya aquí más o menos se tiene controlado y se sabe cuántos habitantes hay en cada parte de España, más o menos ya se tiene un conocimiento acerca de eso. Me pareció muy interesante porque nunca en Cuba eso nosotros del padrón no lo conocemos, y bueno, eso es un dato importante que quiero que conozcan. Bueno, esto ya tiene que ver relacionado mucho con el trabajo, y ya lo comparto porque también fue un choque, y es hacerte un currículum. Ustedes van a decir, ¿pero por qué un currículum? Y es que de donde nosotros venimos, nosotros no tenemos que hacernos un currículo para poder trabajar o tener un empleo. Les explico, un ejemplo, mi mamá, que es doctora. Mi mamá es doctora y ella, un ejemplo, si quería trabajar en un policlínico, bueno, ella lo que tendría que ver a alguien de salud y tal, y decirle, mira, yo quiero trabajar en el hospital y tal, y decía, mira, hay tal vacante, te podemos ubicar en tal lado, y ya, y quedaba así. Pero aquí es diferente. Un ejemplo, si mi mamá quisiera trabajar aquí, mi mamá tiene que hacerse de un currículo, demostrar su experiencia, hacer entrevistas, quizás, no sé si tengan que hacer alguna prueba, que quizás sí la tengan que hacer, y todo eso. Pero aquí es así. Y entonces eso me llamó mucho la atención. Ahora les voy a poner el ejemplo de mi papá. Mi papá es ingeniero agrónomo, mi papá ha hecho un grado en contabilidad y en muchos diplomados y tal. Pero bueno, todo eso, igual él tiene que ponerlo en su currículo, con su nombre, con sus datos, en los últimos empleos que ha tenido, que tienen que ver relacionado con a lo que tú te vas a postular. Porque si tú te vas a postular a ser jardinero, un ejemplo, que es el ejemplo que le pongo a mi papá, tú no puedes decir que trabajaste en la construcción. A ver, si tú nada más tienes experiencia en la construcción, pues bueno, pero es muy importante que a lo que tú te vas a postular tengas que tener experiencia acerca de eso, porque aquí eso lo valoran mucho. Si no tienes experiencia, aquí eso no lo miran bien, porque si tiene que ser un trabajo que esté muy demandado y que no hayan vacantes, como a veces suelen ser camareros y tal, que a veces sin experiencia te contratan y te dan una formación. Pero de verdad eso fue súper duro, porque mira, un ejemplo, mi mamá y mi papá no sabían cómo hacerse un currículo. ¿Cómo yo aprendí? Pues bueno, yo tuve que usar del amigo YouTube, usar del internet y guiarme por plantillas para hacer un currículum. Y les digo que lleva su tiempo. En Cuba
no lo hacen. Entonces es algo que yo digo que está muy pero muy mal, porque como tal no te educan para la vida, te educan para ese país. Y yo sé que ustedes van a decir, no, eso es adoctrinamiento, que a ustedes tal. Es cierto, estoy muy de acuerdo con ustedes, porque en verdad no te ayudan para la vida, hacerte un proyecto de vida. La educación está, vamos a decir, caducada. Es una educación que al final no te sirve. Te pueden servir algunas cosas para el futuro, pero la gran mayoría de las cosas, cuando tienes que ver en el ámbito laboral, las tienes que aprender tú mismo, tú solo, a veces dándote golpes en la vida. Y es algo importante que yo les digo a las personas de Cuba: si tú vienes a este país pensando que porque fulanito te recomiende, está bien que te recomiende a alguien, porque hay personas que han logrado encontrar trabajo porque alguien los ha recomendado, pero en la mayoría de los casos, así se los voy a decir, en la mayoría de los casos las personas tienen que hacerse de un currículo y postularte. Ahora, lo segundo, y que a mí, bueno, tercero, que me fascinó, porque yo en verdad nunca había visto esto. Aquí todo está, vamos a decir que automatizado, todo está digitalizado, aquí todo es por aplicaciones. Encontrar trabajo por aplicaciones, eso a mí me pareció un poquito extraño, y yo digo, bueno, y a mí alguien me puede contratar por una aplicación. Me quedé así y yo, pues sí. Y me acuerdo que estando en Cuba, el amigo de mi papá me dijo, pues descárgate InfoJob, descárgate Randstad, recárgate Job Today, bueno, Indeed, unas cuantas aplicaciones. Y en todas esas aplicaciones tú también tienes que hacerte de un currículo. Ya se los digo, el currículo es lo primero que ustedes tienen que hacer, y les digo, guíense por tutoriales de YouTube, por plantillas, porque les va a ser muy pero muy importante, y poner la información más real posible, porque no vayan a hacer que ustedes pongan de más y luego eso se vea mal, y por supuesto el empresario no te vaya a contratar porque dice, esto es un mentiroso, no puedo tener confianza en alguien que me va a mentir. Pues bueno, entonces yo con todas esas aplicaciones me acuerdo que empecé a postularme. Yo no tenía mucha experiencia, la verdad. Yo en Cuba había sido una estudiante, como muchos de ustedes, muchas personas jóvenes que vienen aquí a este país, y en Cuba la gran mayoría de los jóvenes, no digo que todos, porque hay gente que se ha trabajado, que tienen experiencia y tal, la gran mayoría no hemos trabajado, la gran mayoría lo que hemos estudiado, lo que nos han adoctrinado a estudiar para que luego trabajes, como que un poco diferente a la vida que se tiene aquí, que eso para mí fue un choque. Y bueno, y así de esa forma yo me empecé, alguna gente me descartaba. La primera vez yo me puse muy triste y yo, ay, ¿por qué me descartan y tal? Porque uno se siente a veces como que mal. Pero no te tienes que sentir mal. Luego tú te vas postulando, tú vas aprendiendo lo que es hacerte de un currículo, lo que es aplicar para un trabajo. Y entonces es que luego me contrataron y me llamaron por teléfono. Eso fue un choque para mí, buscar trabajo así de esa forma, porque como que tenía metido en mi mente que tenía que ser como que cara a cara, o que tenía que entregar el currículo a mano, y ya muchas personas me han dicho que eso como tal lo hay gente que lo hace, pero ya es como que la forma más tradicional y que no se utiliza mucho, que principalmente las personas aplican mediante aplicaciones, como les dije anteriormente, las que les mencioné. Y bueno, muy interesante, a mí de verdad que me quedé, pero ya ahora me gusta, porque si algún momento, no sé, no tengo trabajo o tengo que aplicar para alguno, pues utilizo de estas aplicaciones. Pues bueno, algo más que quería compartir con ustedes. Cuando llegué a este país, bueno, ya ustedes ven, un país muy hermoso, pero también tuve mis choques, tuve también cosas que me llamaron mucho la atención, porque este país está, vamos a decir que todo digitalizado, cosas del primer mundo, algo que tú en Cuba no vas a encontrar. Y fue ver cómo, por ejemplo, uno podía hacerlo todo digital. Les explico. Y eso fue mediante el certificado digital, pero yo cuando llegué no conocía nada acerca de este tema. Entonces, al no conocer nada, si eso se podía hacer, si eso en verdad era factible, cómo era, pues entonces también tuve que recurrir a YouTube para que entonces YouTube me contase cómo hacer ese certificado digital. Que le digo a todos los cubanos o a todas las personas que me están viendo que el certificado digital es muy útil. Un ejemplo les voy a poner. A mí me hacía falta mi partida de nacimiento español, y en este momento no tenía, lo que tenía era una copia y necesitaba una original. Pues ¿qué pasó? Yo entré con mi certificado digital, me daba la opción de pedir mi certificado de forma digital, o si no hacerlo como de forma telemática, pedirlo mediante carta o un correo electrónico, pero con certificado digital decía que era mucho más rápido. Y bueno, dice que es más rápido, pues vamos a probar.
Ustedes pueden creer que yo puse mis datos, mi tomo, folio de lo que yo tenía, y al instante, yo no lo estoy mintiendo, se descargó mi certificado de nacimiento, que dice, no puede ser, esto no puede ser así, voy a revisar, no voy a hacer si yo lo que he descargado es otro documento. Y cuando revisé de nuevo, descargué el certificado, el certificado normal mío de nacimiento, y yo fascinada porque, un ejemplo, a las personas que le hacen falta certificados de matrimonio, certificados de nacimiento y tal, con tu certificado digital, o puedes hacérselo hasta a otras personas, porque yo también se lo pedí a mi papá y fue rapidísimo. De verdad yo me quedé como que, wow, en verdad esto es así de tan rápido y súper eficiente. Imagínense, en Cuba nosotros teníamos, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo mío, teníamos que ir al registro civil. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana y aún así no hacía el número 1 en el registro. Y en ese momento tenía que esperar y muchas veces pagar, literal, pagar para que a mi mamá le pudiesen dar un certificado de nacimiento de ella, el de nosotros, el cual sea, ¿no? Porque ella no lo necesitó, un ejemplo, el mío, para poder hacerme mi nacionalidad, llevarlo a la embajada y tal. Y les digo que todo fue un lío. Como les comento, la tecnología aquí no solo llega para documentos, para todo, llega para todo. Ahora mismo les voy a mostrar un ejemplo, y es en los mismos restaurantes. Por ejemplo, ahora vamos a decir que a una franquicia como es McDonald's, y aquí te vas a encontrar estas pantallas que te muestran todas las ofertas que ellos tienen. Yo les digo así, sin mentirles, porque yo nunca había estado en un McDonald's y sé que algunos van a decir, que el McDonald's, ¿qué tal? Yo he ido nada más, si acaso, 2 veces, y les voy a mostrar el que me queda cerca de casa, que es este McDonald's, que es bastante, vamos a decir, como que antiguo por fuera, pero por dentro está todo limpio y aparte está todo bien organizado, y encuentras como las ofertas están en la pantalla. Yo me puse nerviosa la primera vez, dije, pero todo esto, y me acuerdo que yo no sabía ni qué elegir. Me costó trabajo poder elegir y bueno, no fue tan bueno como yo pensé que iba a ser. Hay mejores lugares que he ido y he comido, por supuesto, pero bueno, la tecnología llega hasta estos mismos lugares. Este choque que les voy a comentar fue muy positivo para mí, en serio. Vamos a decir que hasta me ha cambiado un poco mi forma de vida, porque les voy a comentar cómo ha sido. Bueno, aparte de que cerca de mi casa me quedan cerca bancos, cada uno de esos bancos tienen sus propios cajeros. Y para mí fue impresionante porque yo tenía de mi casa hasta el lugar donde tenía el cajero, el banco, eran 2,5 kilómetros. Tenía que ir en bicicleta porque, por supuesto, yo no tengo coche en Cuba, no tenía motor ni nada. Yo era una cubana más, común y corriente, pobre, porque lo tengo que decir así. Yo soy pobre, todavía me considero pobre, lo que con comodidades actualmente, pero bueno, muy feliz de vivir aquí. Y entonces el cajero daba muchos problemas, no tenía dinero cuando ibas a ir, el cajero a veces no funcionaba porque no se sabía por qué, y así muchísimas cosas. Pues bueno, tengo que decirles que estos cajeros son fenomenales, aparte de que puedes ingresar dinero a tu tarjeta, de que puedes sacar, de que puedes hasta pagar, porque un ejemplo, mi mamá en el momento que tuvo que hacer la residencia tenía que pagar, y le dijeron, no, pero tú no tienes que entrar al banco a hacer eso, tú desde el cajero lo puedes hacer. Escaneaba el código que tenía y lo pagabas instantáneamente, y eso fue como que, wow, qué impresionante, ¿no? Lo otro son las aplicaciones que tiene tu banco. Tú perteneces a cualquier banco, Santander, BBVA, Caixa, el que tú quieras, y cada uno de esos bancos tiene su propia aplicación y puedes hacer de todo con ellos, desde cambiar tu PIN, tu contraseña, pagar lo que sea, hacer Bizum, que Bizum es como el Cele que hay en Estados Unidos, y de que tú puedes enviar dinero desde aquí mismo, desde el territorio español, igual a tarjetas. Aunque el español esté fuera del país, tú le puedes hacer un Bizum, porque en verdad funciona con bancos españoles. Pues bueno, todo súper bien. Yo sé que tiene muchísimas más funciones, que seguro algunas se me habrá quedado por ahí, pero bueno, les digo que es interesantísimo
yo aprendí, pero ejemplo, mis padres le costó mucho trabajo, porque el problema es que ellos son de otra generación, no están adaptados a todo esto tan, vamos a decir, digitalizado, todo a otro nivel, como ustedes pueden ver que hay aquí, cosas del primer mundo, como ya les digo, y bueno, que han sido impresionantes porque tú te dices, wow, y en Cuba no existe nada de esto, todo el trabajo que te hacen pasar para sacar dinero, para tú poder subsistir, porque al final el dinero ese, muchas veces que tú vas a sacar, lo vas a necesitas para alimentos, para lo que sea, para pagar la corriente, la luz, y bueno, aunque ahora existían ya una aplicación cuando yo me fui, de que podías pagar el agua y la luz de esa forma, pero bueno. Ustedes saben cómo es todo en Cuba y que es un poco difícil y complicado. Bueno, y me gustaría ahora comentarles de algo que yo nunca había podido utilizar en Cuba, que fue un choque, vamos a decir que aprendí algo nuevo, algo que se utiliza en el mundo entero y que yo no había podido tener la oportunidad de utilizar, es el GPS. Ustedes me van a decir, ¿y por qué no utilizabas el GPS en Cuba? Bueno, yo no lo utilizaba porque aparte de que la conexión a internet del teléfono y tal era muy pero muy mala y era muy lento, también me tomaba muchos megas y el internet en Cuba es muy caro y yo lo utilizaba mayormente para hablar con mi familia, amigos y necesitaba ahorrar todo lo que podía porque yo no era una persona que como tal trabajaba. Y bueno, entonces esto hizo de que tuviera que aprender aquí. Me costó un poco de trabajo, no les miento, pues sí, y a mi familia también voy a hablar por ellos porque tenemos anécdotas. Yo sí tengo que decir que yo nunca me he perdido así a largas distancias, pero aprendí muy bien, bastante rápido. Y cuando llegué aquí me dijeron, no, yo sé que tú eres nueva, pero yo no te puedo llevar a todas partes y vas a tener que aprender a usar el GPS. Y yo, ¿qué? Ay, madre mía, y yo con un susto tremendo. Pero lo que pasó fue sorprendente porque te explican, aquí el GPS, el que yo tengo en mi teléfono, que yo utilizo es el del iPhone, pero hay gente también que usa Google Maps y de verdad te dice exactamente por qué andén tienes que coger, por qué vía, todo te lo explica súper bien. Yo muy asustada porque pensé que iba a ser mucho más difícil. También hay gente en Cuba que sí tal vez lo haya utilizado, yo en este caso no. A mí fue como en que, wow, ¿de qué me estás hablando? Esto me dice todo a dónde yo voy. Yo ahora mismo digo, por ejemplo, quiero ir a Madrid y entonces me dice, bueno, hasta Madrid tienes que tomar tal autobús, te quedas en tal parada, tienes que tomar por tal lado y yo, espérate, esto es de otro mundo. Y en serio, es duro al principio porque tú dices, ¿cómo voy a aprender? Pero aprendes bastante rápido y bueno, fue algo que quiero compartirles que de verdad esto sí te cambia la vida, porque lo vas a tener que utilizar a todas partes donde quieras ir, como si vas a estar en España o en cualquier otro país. Que me chocó, que yo no lo conté al principio, fue el clima. Y tú me dirás, ¿el clima? Pues sí. A mí no me afectó tanto el calor, porque vengo de un clima muy tropical que hace calor. Es verdad que aquí he llegado a experimentar, yo creo que más calor que en Cuba, en el sentido de que las temperaturas han sido más altas, pero me he acostumbrado bastante bien, como que era lo que yo he vivido siempre toda mi vida. Pero el primer mes de frío, yo tengo que comentarles así, yo en verdad esto no lo he dicho a nadie, ustedes van a ser los primeros. Cuando yo llegué a experimentar mis primeros 6 grados, 5 grados, yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy metida? Porque yo en verdad tenía ropa, pero no tanta, entonces tuve que empezar a comprarme ropa y decía, Dios mío, pero ahora voy a tener que empezar a usar como tipo que va a parecer aquí una almohada, un colchón de tanto relleno que tengo, ¿no? Pero es lo normal y es que yo decía, aquí parezco un payaso, pensé yo. Pero no, es que todo el mundo lo utiliza porque, a ver, ¿qué tú prefieres? ¿Pasar frío o andar descubierto? Y entonces vamos a decir que fue un poquito duro, pero bueno, ya eso fue el primer mes, ya luego me acostumbré, amé el frío, me encantaba. Pero bueno, sí es verdad que un poquito de solecito no venía mal. Pero las temperaturas nunca pensé que fueran a ser así tan drásticas y tan fuertes algunas veces, pero bueno, fue así. Y quiero decirles que los comienzos siempre son difíciles. A mí el primer mes de ese desafío fue como que, yo esto no lo he dicho, pero sí tengo que decirles que como cubana fue un choque porque
tú nunca has vivido el frío de esa manera y pasar tantos meses así en el frío tampoco, pero bueno, te adaptas, vives la experiencia, porque ya puedes decir y llegar a Cuba o decir a tu amigo cubano, oye, estoy aquí en 0 grados y no me estoy muriendo. Y bueno, no te estás muriendo, pero ¿cuántas ropa llevas encima? Y bueno, para mí ha sido todo un placer poder compartir contigo esta experiencia. Hay veces que yo digo, wow, cuánto, no ha llegado ni al año, ¿no? Cuántas cosas uno ha vivido, ¿no? Y que dice, ¿alguna vez pensaste pasar por esto? Y no, en verdad nunca en mi vida imaginé conocer la nieve, que les voy a dejar el video en la descripción para que puedan ir a verlo. Fue una experiencia totalmente muy bonita y muy divertida porque fui con amigos, así que bueno, para mí ha sido todo un placer que tú hayas podido ver este video, que hayas llegado hasta aquí. Y bueno, si has visto este video, me gustaría que me comentaras y me dijeras a ti, si has venido o has ido a otro país, cuál fue tu peor choque, qué fue lo que tú dijiste, wow, voy a tener que aprender. Un beso para todos y espero verlos pronto por aquí.